para poder compartir de tu palabra, Dios Todopoderoso. Gracias por traernos a este lugar, amado Señor. Gracias te doy, Rey Celestial, porque no es casualidad que nos hayas traído aquí, sino que tú sigues poniendo en nuestros corazones la necesidad, el desespero, Señor, de escuchar de tu voz, de tu guía, de tu consuelo y de tu ánimo para seguir perseverando, Señor, en el caminar que tú tienes preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a no tropezar y que tu palabra siga siendo esa lumbrera para nuestro día a día, Señor, para que tu nombre sea exaltado y muchos más conozcan que tú eres el verdadero y único Dios, Señor, que todas las naciones y que toda lengua, Señor, proclame, Señor, que solamente de ti viene la salvación y que solamente tú eres digno de alabanza, Señor. Permite que tu palabra en el día de hoy nos recuerde estas verdades y las vayas grabando cada vez más en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos encontramos, amada familia, en Mateo capítulo 5, y hoy vamos a ver un pasaje un poquito más largo. Vamos a ver del versículo 17 al versículo 20. Mateo 5, versículo 17 al versículo 20. Y este pasaje nos da a nosotros incluso el título para el mensaje del día de hoy, el cual podríamos llamarlo "No he venido a abolir la ley", si son las palabras de Jesús. Y este pasaje de Mateo 5, el versículo 17 al 20, nos permite a nosotros meditar en la relación que existe entre el reino de Dios y la ley de Dios a la luz de la persona de Jesucristo. Y ustedes dirán, me dejó más enredado que antes. En otras palabras es, ¿qué significa y qué relación tiene la ley y el reino de Dios cuando pongo mi fe en Jesús? Es lo que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué relación hay entre la ley y el reino de Dios cuando yo pongo mi fe en Jesús? Yo no sé, bueno, por ejemplo, Marianita y aquí los jóvenes, tal vez no les ha pasado mucho lo que voy a decir, pero los otros de pronto han pasado por esa situación. Y yo no sé si ustedes se acuerdan en una época cuando uno tenía que ir a tomar exámenes, cuando uno estaba estudiando, muchas de esos exámenes eran preguntas abiertas y uno tenía que responder y llenar un espacio en blanco. ¿Y cuánto tiempo se demoraban para contestar esos exámenes? Uno no sabía, uno llevaba, por ejemplo, 2, 3 semanas. ¿Será que pasé? ¿Será que no pasé el examen? Y pasaba mucho tiempo. Pero con el pasar de los años, parece que el estilo de ese tipo de exámenes como que fue cambiando y ahora son exámenes tipo falso verdadero, tipo selección múltiple, ¿verdad? Y son exámenes que son calificados así. Uno le presenta eso al profesor y él de una vez ya lo califica y dice pasó o no pasó. Yo no sabía cómo se calificaban esos exámenes hasta que llegué a este país y yo vi como un profesor sacaba de su mochila una filmina y tenía huequitos ahí y la ponía encima, era una plantilla que ponía encima del examen, y si mi respuesta no estaba dentro de esos huequitos, ¿qué significaba? Que fallé, que contesté mal. Y esa guía era la que marcaba las respuestas correctas a las preguntas que se habían hecho. Si no se ponía esa filmina sobre el examen, no se sabía cómo iba a ser la respuesta, no se sabía si iba a ser correcto o iba a ser equivocado. Y de manera similar, un poquito como con esa imagen sencilla, cuando pensamos en la ley de Dios como si fuera un examen de falso verdadero, es decir, eso sí o es no. No es que de pronto, no es que esta pregunta la contesto y yo la respondí parecido, pero no es exactamente lo que el profesor me estaba pidiendo, entonces debería darme al menos un 50%. Así no es la ley de Dios. La ley de Dios es o sí o no. Y es lo mismo como esas preguntas de falso y verdadero. Dios pone una filmina sobre nuestras vidas y empieza a mirar qué concuerda y qué no concuerda con esos huequitos. Y si no está perfectamente ese círculo ahí que dice, reprobó, no cumplió la ley. Y en el día de hoy quisiera que habláramos de eso, porque es un tema que muchas veces no se toca, pero Jesús mismo nos dice en Mateo 5, 17, y nos habla de la relación que la ley tiene con el reino de Dios y nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús. En otras palabras, Jesús es como esa plantilla, Jesús es la guía, Jesús es el estándar que Dios nos pone para saber cómo responder correctamente a la ley de Dios. Si queremos ver cómo caminar de acuerdo a la ley, si queremos ver cómo se debería ver nuestro día a día con respecto a las leyes de Dios, cuál debería ser nuestro rol, cuál debería ser nuestra posición e incluso cuál debería ser nuestra disposición para lo que Dios nos dice que debemos hacer, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. Y es algo que tú y yo repetimos constantemente: pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo. Pero ¿cuántas veces realmente lo reflexionamos a la luz de Dios?
Y ahí empezamos nosotros como a pensar un poquito. Y para poderlo conectar con la ley de Dios, a mí me gustaría que pudiéramos tener algunos puntos básicos sobre lo que Dios dice que es su ley. El Antiguo Testamento a nosotros nos da un libro dedicado solamente para las leyes dadas por Dios, para cómo vivir en santidad. Un libro completo. Pero en el día de hoy yo quisiera que al menos tuviéramos en mente algunos de los 10 mandamientos, porque la ley de Dios no son solamente los 10 mandamientos. Cuando uno lee el libro de Deuteronomio dice, ¿todas estas leyes Dios está pidiendo? Claro, todas esas leyes, porque los 10 mandamientos nos muestran a nosotros, si uno lo quisiera dividir en dos, esta parte de los 10 mandamientos me habla cómo debería ser mi relación con Dios, y esta otra parte de los 10 mandamientos me habla cómo debería ser mi relación con los demás. Y el resto de las leyes y reglas es, si haces esto, esto, esto y esto, vas a ser exitoso en cumplir este mandamiento. Como un cierto, ¿cómo se dice? Una cierta cantidad de reglas que nos ayudan y nos permiten mantenernos dentro de las líneas para cumplirle a Dios. Y por eso Él dedica un libro completo de Deuteronomio para hablar de cómo se debe ver la vida de las personas que quieren vivir en santidad. Pero como no conocemos las 613 leyes que están en Deuteronomio, yo quisiera que solamente pudiéramos tener en nuestra cabecita al menos alguno de los 10 mandamientos, que incluso son unos de los que son 10 y se nos olvidan. Y en el día de hoy, esa es la ley a la cual yo quiero que tengamos en mente. Cada vez que yo diga ley de Dios, ustedes piensen los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Pero para empezar, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no te harás y no adorarás imágenes o esculturas. No usarás el nombre de Dios en vano, para mencionar algunos. Y eso me muestra cómo es mi relación con Dios. Parte de los 10 mandamientos. Pero hay otra parte que nos muestra cómo se debe ver mi relación con las personas que me rodean. ¿Cuáles son esos? ¿Sí se acuerdan los 10 mandamientos de la segunda parte? Honrarás a padre y madre, no matarás, no robarás, no codiciarás, ¿verdad? Solamente para mencionar algunos. Y esa es parte de la ley de Dios. Y nos dice, si tú cumples esto, vas a estar bien con el resto de las personas que te rodean. Y cuando empezamos como a buscar entender y aplicar la ley de Dios en el día de hoy, como que en la cultura en la que tú y yo vivimos, pareciera que en lugar de querer vivir la ley para exaltar el nombre de Dios, más bien estuviéramos como prevenidos y buscar disculparnos con los demás por lo que dice la palabra de Dios y por lo que dice su ley. Porque cuando actuamos conforme a la palabra de Dios, cuando actuamos conforme a los mandamientos del Señor, pareciera que los demás nos vieran a nosotros como intolerantes e incluso como si los estuviéramos ofendiendo. No, pero es que todos dicen mentiras, pero es que la ley de Dios dice no mentirás. Y cuando uno se mete en un grupo de personas que son mentirosos, ellos se sienten ofendidos, ellos se sienten señalados, ellos se sienten juzgados y nos llaman a nosotros intolerantes. ¿Por qué? Por cumplir la ley de Dios. Ahorita vamos a tocar otro término, pero a veces en algunos puntos nos llaman legalistas. No, pero pues tampoco, no sea tan exagerado. Y uno dice, ¿dónde está la línea? Es como ese examen que hablamos de la filmina. ¿Será que sí está ahí o será que estoy un poquito corrido? ¿Será que mi respuesta estaba justo al lado y le estoy diciendo, mire, es que se parecía a lo que tú me estabas diciendo que viviera? Y en el día de hoy muchas personas están viviendo de esa manera, disculpándose por la ley de Dios con las personas por no cumplirla, porque piensan que es que uno los va a ofender o vamos a ser intolerantes como cristianos. Y en el día de hoy muchos cristianos, en lugar de buscar explicar la ley de Dios a los demás, más bien actúan como si la Biblia tuviera dos dioses y usan la Biblia de una manera fuera de contexto, como si toda la parte izquierda de la Biblia, es decir, todo el Antiguo Testamento, ahí nos habla de un Dios, pero como que es un Dios malo, un Dios de ira, un Dios que no ama, porque miren cómo castiga al pueblo de Israel. Pero vamos a enfocarnos entonces más bien en el Dios del Nuevo Testamento, que ese Dios sí es amor, ese Dios es bueno, y es completamente todo lo opuesto del Antiguo Testamento. Y pensar de esa manera, mi amada familia, es un gran error, porque estaríamos dividiendo a Dios o incluso inventándonos a un Dios que no existe. Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Él nunca cambiará, Dios nunca puede cambiar. Pero muchos tratan a Dios de esa manera. Es que él antes era malo y antes era iracundo y antes era un Dios sin amor y antes era un Dios que no tenía paciencia, pero no, Él cambió y ahora ama. Ahora es un Dios que me cuida, ahora es un Dios, ¿verdad? ¿Por qué la gente hace eso? Porque vemos y pensamos de que Dios era diferente antes y hoy ha cambiado.
y la ley de Dios y el Antiguo Testamento nos empieza a mostrar una realidad. Es toda una historia de un mismo Dios sobre una misma historia de redención, de cómo Él nos va a salvar. Pero no podemos poner a un lado la ley de Dios, no podemos poner a un lado su carácter justo y perfecto y santo que el Antiguo Testamento nos muestra. Todo lo que el Antiguo Testamento nos hace a nosotros como que, uy, qué susto, es lo que le da más sentido a las buenas nuevas que encontramos en el Nuevo Testamento. Un ejemplo muy sencillo. Que mi mamá o mi papá cocinó espagueti en la casa. Y uno dice, bueno, gracias, rico. Pero cuando uno entiende el contexto de todo lo que pasó antes y no, mira, es que resulta que llevaba 10 años sin ver a mi mamá y a mi papá y la primera comida que yo les dije a ellos que era lo que más me encantaba era el espagueti, pero pasó porque es que yo me porté mal un día y él, manera de restaurar nuestra relación, me cocinó eso tan delicioso y se volvió mi plato preferido. Cuando lo contamos así y yo digo, es que él o ella me preparó espagueti, ya tiene un sentido más profundo. Recordé todo lo que había pasado antes. Ahora esto tiene más sentido. Y cuando tratamos a la Biblia de esa manera empezamos a ver que tiene más sentido todo lo que está en el Nuevo Testamento, pero por eso la ley y el Antiguo Testamento necesita ser para nosotros algo que veamos de una manera que sigue siendo vigente e importante para nuestras vidas. Porque en el día de hoy muchos tratan a Dios como que ha cambiado y ya no es tan importante lo que está en el Antiguo Testamento. Tratan a la ley de la misma manera e incluso muchas veces han tratado a muchas personas de cubrir el Antiguo Testamento porque no les gusta medirse ante los principios que Dios ha dado. A las personas no les gusta poner en práctica la palabra de Dios para nuestras vidas. Y vemos a muchos cristianos que profesan en el día de hoy que son creyentes, ¿verdad? Pero están completamente alejados de las verdades de Dios a lo largo de la Biblia. Que les vaya bien en el trabajo. Nos vemos el martes si Dios lo permite. Ellos ya se conectan. Están aquí. Y yo no sé ustedes, pero a mí me parece tan curioso que en el día de hoy salen Biblias que no tienen el Antiguo Testamento. Por ahí tenemos unas porque pues son las que uno consiguió. Pero uno dice, bueno, yo lo leo y esto es bonito y gracias Señor, pero como que siento que le falta algo. Como que siento que no está completa. En otras palabras, es como si en la sociedad que tú y yo viviéramos en el día de hoy, el Antiguo Testamento ya no importara. Pero Jesús viene a decir en Mateo 5:17, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino para cumplir. En otras palabras, si sigue siendo importante, si fue importante para Jesús, necesita ser importante para nosotros en el día de hoy. Y esa manera de pensar, ¿verdad?, de que el Antiguo Testamento no importa, ha pasado por el simple hecho de no escuchar y de no entender la palabra de Dios a plenitud. Sencillamente es por eso, las personas no se han dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y ha pasado mucho porque las personas ahora se quieren quedar con lo que les gusta escuchar. Las personas se quedan ahora con lo que quieren escuchar, se quedan ahora con lo que les conviene escuchar. Como dice en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, ten cuidado de las personas que están tratando de meterse a la iglesia, a decir o a rascarle los oídos a las personas, los falsos profetas que vienen a hablar mensajes que solamente responden a lo que la gente quiere escuchar, pero no hablan las verdades de Dios. Ese es el mundo en el que estamos, es lo que se ha vivido desde hace mucho tiempo. Los cristianos de la primera generación lo vivieron y es lo mismo que se vive en el día de hoy. Muchas personas queriendo ir a escuchar lo que les conviene. Yo fui a esta iglesia, pero hablaron de la ley, hablaron de cómo debo ser obediente a Dios. No, eso está como muy fuerte, yo mejor me voy a otro lado. Y van de iglesia, de lugar en lugar y de estudio en estudio y de un lado aquí, de otro lado para allá. Y no sientan raíces. Y no viven como Dios quiere que vivan. Tú y yo tristemente estamos en una era que está en un apogeo que podemos llamar un analfabetismo bíblico. Las personas no quieren leer la Biblia. No quieren estudiarla. Solo se llenan como con algunas cositas aquí y allá y dicen, bueno, ya esto fue suficiente, un versículo por un mes, eso es suficiente. Y en nuestras clases, bueno, hemos estado hablando de eso y quieren estudiar más, sí, queremos más. Y qué bueno sería que la mayor cantidad de las personas del mundo reaccionara de la misma manera. Queremos más, Señor, yo necesito conocer tu palabra a profundidad. Pero no es la realidad que estamos viviendo, no es lo que pasa en el día de hoy. Analfabetismo bíblico que nos ha llevado
a ignorar el Antiguo Testamento, a ignorar las verdades de Dios, a ignorar la ley por la cual Dios está poniendo como estándar y nos dice qué es bueno y qué es malo y cómo vamos a ser juzgados. Y por ponerlo a un lado, eso ha causado una muy mala interpretación de la palabra de Dios y más específicamente hablando hoy, esa manera de pensar ha dado una muy mala interpretación a la ley de Dios. Y uno de los versículos más sacados de contexto en cuanto a este tema de la ley es Romanos 6:14. Yo no sé si lo quieren buscar, pero yo creo que empiezo a decirlo y ustedes se saben el resto. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchas personas se amarran a ese versículo. Como yo ya no estoy bajo la ley, en pocas palabras, yo puedo hacer lo que quiera, porque ahora estoy bajo la gracia. Como no estoy bajo la ley, entonces no importa si robo, no importa si miento o no miento, no importa si ofendo o no honro a padre y madre, no importa, porque ahora estoy bajo la ley. Y muchas personas tristemente viven de esa manera, viven perdidos porque dicen, pero es que ahora Romanos dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Completamente fuera de contexto. Terminan pisoteando y abusando de la gracia y el perdón de Dios, diciendo como que lo que Dios dice de la ley, eso es irrelevante. En pocas palabras, honrar a padre y madre, eso no importa. Decir mentiras sí o no, eso no importa. Robar, matar, eso no importa porque ahora estoy bajo la ley, pero bajo la gracia. Y muchas personas piensan que eso es irrelevante en el día de hoy. Como que todo el lado izquierdo de la Biblia, es decir, todo el Antiguo Testamento, ya no sirve y ya no tiene ninguna aplicación. Que ya no sirve para examinar nuestra vida a la luz de la ley de Dios, porque ya no estamos bajo la ley, según estas personas. Tristemente, esa es la mentalidad de muchos. Tristemente, esa es la mentalidad de muchos. ¿Cuántas veces el Antiguo Testamento no nos habla de la realidad de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios constantemente, de día y de noche? ¿Cuántas veces la palabra de Dios no nos habla de la necesidad de aferrarnos a la palabra de Dios? Y meditarás en este libro de la ley de día y de noche. Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero cuando uno pone todo el Antiguo Testamento y toda la ley como si ya no fuera importante, porque si ahora estamos bajo la gracia, entonces todas esas palabras que acabamos de decir ya no tienen tanto peso en nuestras vidas. Entonces ya para qué voy a la iglesia todos los domingos, para qué busco estudiar la Biblia si ya no importa, si ya bajo la gracia todo está bien, pero la palabra del Antiguo Testamento me dice que debería esforzarme para buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que debería esforzarme en buscar de su presencia constantemente. Y poco a poco empezamos a meditar más de esta ley que el Señor habla. ¿Por qué la presentó Él? Pero como muchos piensan que no importa y pisotean y abusan de la gracia, malinterpretan la relación que hay entre la ley y el llamado a ser representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Y algo muy sencillo es esto. Si tú ves a alguien ignorando el Antiguo Testamento, muy seguramente es alguien que ignora la ley, muy seguramente es alguien que ignora los principios de Dios, muy seguramente es alguien que dice, ya yo no estoy bajo la ley, yo ahora vivo por gracia. ¿Cuántos cristianos e iglesias en el día de hoy evaden constantemente el Antiguo Testamento y la ley de Dios? Y muchas veces, ¿saben cuál es la excusa? Es que los nombres de ahí son complicados de leer. Es que esas historias yo no las entiendo. Es que eso como que es muy raro. Es que eso es muy viejo. Es que eso ya no se aplica en el día de hoy. Y tristemente se quedan solamente con la historia que Dios solamente es amor, perdón y gracia. Y aunque eso es verdad, dejar a un lado todo el resto del contexto como que le quita peso e importancia de realmente proclamar que Dios es amor, perdón y gracia. Porque es verdad, ¿cierto? Dios es amor, perdón y gracia. Pero cuando no entiendo qué pasó antes, cuando yo digo que Dios es amor, como que no me importa tanto. Cuando yo digo que Dios me perdona y que la gracia de Dios abunda y sobreabunda, sin conocer lo que pasó antes, como que dice, bueno, pues chévere, gracias Dios. Eres Dios de amor, eres Dios de perdón. Y ya. Como hablamos antes, ese ejemplo del padre y la madre que le cocinaban al hijo. Pero cuando uno entiende toda la historia, toda la ley, todo lo que Él ha proclamado, que lo llevó a manifestar su amor, su perdón y su gracia a través de Cristo Jesús, eso tiene mucho peso y significado en nuestras vidas y nos lleva a vivir como para Él. En pocas palabras, mi querida familia, si quisiéramos resumir toda esta introducción, estamos en tiempos en que la ley de Dios simplemente se ha descuidado. Ya no le importa a muchas personas.
Nuevamente hablando de la ley, no todo el libro de Deuteronomio, sino más específicamente los 10 mandamientos. Se han descuidado, ya a la gente no le importa. Y la pregunta para nosotros en el día de hoy es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Jesús? Es más bien nuestra pregunta. ¿Qué hizo Jesús con respecto a la ley y el reino de Dios? Y Jesús, por medio de las palabras de Mateo 5, versículo 17 al 20, que ahora sí vamos a leer, nos muestra a nosotros 3 puntos claves para entender la relación que existe entre la ley y el reino de Dios por medio de su persona. Dice el versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, pues que anule uno solo de estos mandamientos. Dice, uno solo, Jesús lo está diciendo. Y él podría decir, ustedes vivan por la gracia, no por la ley. Pero él dice, cualquiera de ustedes que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, y pilas a estas palabras, dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y los fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Y ahorita vamos a profundizar en ese pasaje. Pero ¿qué nos quiere enseñar Jesús con estas palabras del versículo 17 al 20? Número 1, en el versículo 17 dice, no penséis que he venido para abolir la ley, he venido a cumplirla. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo, nos está ayudando a entender que la ley de Dios es perfecta, que no hay nada que cambiarle, que Jesús no tiene nada en contra de la ley y por eso Él viene a cumplirla al pie de la letra, porque Él entiende que fue dada por Dios y como Dios es perfecto, la ley que Dios da es perfecta. Y como quiero vivir en obediencia, entonces en vez de desobedecer y romperla, ¿qué voy a hacer? Voy a cumplirla al pie de la letra. Es lo que Jesús nos está dando a entender. La ley siempre ha sido perfecta desde el primer momento que se la entregó a Moisés allá en aquel monte. Siempre será perfecta porque fue creada por un Dios perfecto que vive y reina por toda la eternidad. No ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Dios es justo, claro que sí, y va a ejercer su justicia de cierta manera para todos aquellos que no se arrepienten, pero Dios también es amor, perdonador y misericordia. Dios no ha cambiado y su ley no ha cambiado. La ley del hombre sí cambia. La ley del hombre, dependiendo de la situación, dependiendo del juez, dependiendo de lo que esté pasando en el mundo, cambia constantemente. Y nos causa aflicción, nos causa un poquito de afán, ansiedad de decir, bueno, hoy estoy bien, pero yo no sé si el otro año cambien las leyes otra vez y voy a estar otra vez como en zozobra. La ley del hombre cambia constantemente. Pero la ley de Dios, ¿qué pasa? Ha sido la misma desde el principio, no ha cambiado ni una tilde, dice ahí, no ha cambiado absolutamente nada. Y debería generar a nosotros confianza de saber que es una ley perfecta, que vino de un Dios perfecto. La ley que Dios nos ha dado en la Biblia no es creación del hombre. Moisés no se la inventó. Dios literalmente se las dio a Moisés. Dios las escribió en tablas de piedra. Le dijo, mira, así es como yo quiero que ustedes vivan. La ley de Dios es perfecta y nunca cambia. Y así como fue perfecta en los tiempos del Antiguo Testamento, sigue siendo perfecta en el día de hoy. Y eso nos ayuda entonces a nosotros a pensar por qué Jesús decía esas palabras. Yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y ellos empezaban a quedar tal vez, a echarse para atrás un poquito. Porque la ley es buena. La ley es perfecta y es buena. Y cuando uno se pone a estudiar el libro de Romanos, entiende por qué la ley es buena y por qué es perfecta. ¿Saben por qué la ley es buena y por qué es perfecta? Porque nos ayuda a reconocer nuestro pecado. Es la que nos guía a tener la respuesta apropiada cuando fallamos a la ley de Dios. Sin la ley no sabríamos cómo reaccionar cuando le fallamos a Dios. Es una guía para vivir en santidad y para la gloria de Dios. Pablo lo decía en Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de los 10 mandamientos yo sé cuándo le fallo a Dios. Es decir, por medio de la ley, cuando ponen esa plantilla sobre mi vida, del examen de mi día a día, dicen, mintió o no mintió, robó o no robó, mató o no mató. Van a poner la plantilla encima. No ha cambiado.
Y eso es lo que me da mi conocimiento. Cuando uno le dan el examen, dije, bueno, ya para la próxima sé. Nos da conocimiento de cómo fallamos. Es lo que hace la ley. Romanos 7:7 dice, Pablo nuevamente, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cómo tú y yo sabemos que no deberíamos mentir, que no deberíamos robar, que no deberíamos codiciar, que no debemos hacer tantas cosas? ¿Cómo lo sabemos? Hace poquito hablamos con Angelita de un tema moral. No, pero es que, ¿cómo sé qué es lo que es bien y qué es lo que está mal? Si el hombre lo cambia constantemente, pero Dios no lo cambia. ¿Cómo tú sabes si matar es bueno o malo? Para unas tribus por allá en la jungla, eso no tiene ningún significado. No saben si es bueno o malo. Para ellos incluso es bueno. Exacto. Y podríamos dar una lista larguísima, moralmente hablando, que dependiendo de donde tú y yo estemos en el mundo, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, no se sabe. Pero según la ley de Dios, ¿qué nos dice? Malo, 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 malo. Esto es lo que tú debes hacer. Esa es la ley de Dios. Yo no conocía el pecado, sino por la ley. ¿Y qué entonces de los que dicen, ya no estoy bajo la ley porque yo estoy bajo la gracia? ¿Cómo van a conocer su pecado? ¿Cómo van a conocer cada vez que le fallen a Dios? ¿Cuál va a ser su actitud de arrepentimiento cuando se den cuenta que lo que hicieron lo empezó a incomodar y a desconectarse de Dios, a decir, como decía ahorita Dani, es que como que tú ya no me hablas, Señor? ¿Qué van a hacer en ese momento cuando dicen que la ley ya no importa? Y eso nos hace pensar cada vez más. Si no fuera por los mandamientos, mi amada familia, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Así de sencillo. Eso es la tarea de la ley. En pocas palabras, la ley de Dios es perfecta y es buena. Nos muestra lo que es bueno ante los ojos de Dios y lo que le agrada a Dios, porque fue dada por Dios mismo. Si Él la creó y si Él dijo que era bueno, pues Él es el que va a saber lo que es. Yo no sé, aunque para muchos es complicado decir, Señor, y esto, pero esto está como complicado de cumplir. Bueno, yo sé por qué te lo estoy diciendo, porque conviene. Como cuando le dicen a los niños, ¿cómo fue? No ponga la mano en la estufa que está caliente. Tú no sabes cómo funciona la estufa. Tú no sabes por qué se calienta. Tú no sabes de ese dolor. Simplemente te estoy diciendo, no lo hagas. ¿Y qué hacen las personas o los niños? Psst, ¡ay, me quemé! ¿Por qué? Ahora tiene conocimiento de la ley. Ahora tiene conocimiento de lo que es bueno y es malo, de lo que los papás le estaban diciendo. Es lo mismo que pasa espiritualmente con el ser humano. Como niños, Dios te dice, no toque la estufa que te vas a quemar. ¿Y qué hace el ser humano? ¡Ay, me quemé! Pero si hubieran sido obedientes del principio y entendieran que la ley nos muestra qué es bueno y qué es malo, no, yo no lo toco porque yo te creo, Señor, tú me dices que me voy a quemar y me voy a lastimar, yo no voy a hacer eso. Esa debería ser la actitud del ser humano, pero no lo es, tristemente, no lo es. Para nosotros lo que es bueno es objetivo. Lo que es bueno para nosotros depende de ciertas situaciones. Yo no puedo decir, no, pero entonces es bueno tocar la estufa cuando esté fría. Sí, bueno, está bien. Poniendo nuestra razón, poniendo nuestra lógica, nuestras filosofías, dependiendo de cada situación e incluso dependiendo de las personas y de muchos otros factores, nosotros decimos que es bueno y que es malo, ¿verdad? Pero Dios dice lo que realmente es bueno y será bueno por siempre. Hace unos días hablaba con alguien sobre este tema y así entre chiste y chanza nosotros veníamos hablando y yo le dije, imagínate que viene un señor ciego caminando por la calle y se montó en un bus, ¿verdad? Estamos ahí hablando en el puente de Nujo. Le dije, imagínate que va un señor ciego ahí caminando por la calle y pasó un bus y lo recogió. Y le dijeron, no señor, súbase que este bus va para tal lado. Y cuando el señor ciego se sube al bus, alguien viene y le dice, señor, venga, siéntese, tome mi asiento. Y yo le pregunté, ¿eso es algo bueno o eso es algo malo? ¿Qué dirían ustedes? La respuesta usualmente cuando no se sabe qué va a pasar más adelante es, no, eso fue algo bueno, claro, pues le dio el asiento a un señor ciego, eso es algo bueno. Y le digo, no, eso fue algo malo. Y me dicen, ¿por qué? Porque el que le dio el asiento fue el chofer y ese cieguito estrelló y acabó con todo el mundo en ese bus. Todos fueron afectados por una decisión porque hubo falta de discernimiento de qué era saber qué era bueno y qué era malo. Esa es la triste realidad. Nosotros como seres humanos decimos que es bueno y que es malo dependiendo de la situación. Hace poquito hablamos de otra. ¿Es bueno o malo darle comida a alguien que está en la calle?
Y la respuesta es la misma, no, es bueno. Pero ¿qué si tu intención es recibir el aplauso público? ¿Qué si tu intención es, yo no le voy a dar hasta que pase alguien y me vea dándole? Aunque sigue siendo una buena obra, mi intención fue mala. Y Dios, más de mirar la obra, Él está mirando mi corazón. Y cada vez empezamos a pensar más y más de la ley de Dios y por qué me dice qué es bueno y qué es malo. En pocas palabras, número 1, la ley revela mi pecado. Número 2, revela mis intenciones. Yo puedo hacer cualquier cantidad de buenas obras, pero si mi corazón no está con la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo? La ley revela mis intenciones. Nosotros decimos que es bueno y que es malo dependiendo de muchas situaciones y factores, pero Dios asegura y nunca cambiará lo que Él dice que es bueno y lo será por siempre, porque Dios es perfecto, la ley es perfecta y nunca cambiará. Y por su misericordia, Él nos ha dejado la ley para poder identificar el pecado y para poder actuar de una manera que le agrade solamente a Dios. Y Jesús entendía esta realidad. Y por eso Él venía a decir, ¿vengo a qué? A cumplir la ley. Jesús no estaba en contra de la ley, como muchos piensan. Jesús no estaba en contra de la ley como muchos cristianos en el día de hoy están en contra de la ley, llamando a las personas legalistas porque aman y se deleitan en la ley de Dios. Y ese término legalista sí que se ha venido usando tan frecuentemente últimamente, ¿no? Ha florecido. Y nos llaman legalistas porque es que no, yo necesito ir a la iglesia el domingo, así yo tenga que dejar cosas tiradas porque es que yo anhelo estar con Dios. Ah, no, tú eres un legalista. El ejemplo que dábamos ahorita de las mentiras en un grupo de personas que son mentirosas. Ah, pero de vez en cuando es una mentira blanca. Di la mitad de la verdad. Una vez hablamos de eso. Sigue siendo mentira. Y nos dicen que tú eres un legalista. Y ese término ha tenido un efecto negativo en las personas. ¿Saben qué significa realmente el legalismo según la historia bíblica? El legalismo significa que la ley de Dios me justifica, es decir, significa que si yo sigo al pie de la ley la letra, pero si yo sigo la ley al pie de la letra, me voy para el cielo. Eso es lo que significa el legalismo. En otras palabras, el legalismo dice que para ir al cielo solamente lo puedo hacer por todas mis buenas obras. Y eso es un gran error, porque tú y yo somos salvos por fe, no por obras. Y el legalista piensa de esa manera. Yo llego al cielo solamente si cumplo al pie de la letra toda la ley. Pero no le gusta la ley. No se deleita en la ley. Critica la ley, pero lo hago porque es que si no me voy a ir para el infierno. Y ahí se empieza a ver la diferencia. Ese es el legalista. Pero hay otros que realmente aman la ley de Dios. Hay otros que se deleitan en vivir en la verdad, que se deleitan en vivir en la pureza, que se deleitan en vivir solamente para Dios, en alabarlo solamente a Él, en dedicar tiempo para Él. Hay personas que se deleitan en vivir en armonía con su familia, con los que lo rodean. Hay personas que se deleitan en vivir generosamente. Y esos son los que llaman legalistas. Y no debería ser de esa manera. Amar la ley y deleitarse en ella no es legalismo. Querer cumplir la ley como respuesta a lo que Jesús ha hecho por mí no nos hace a nosotros legalistas. Lo que nos haría legalistas es decir, a mí no me gusta la ley, pero lo voy a cumplir porque si no, me voy para el infierno. Eso es un legalista. Pero alguien que ama y se deleita en la ley y lo hace por amor a Dios porque ha entendido que ha sido salvo por fe, no es legalista. Es alguien que está viviendo como representante del reino de Dios aquí en la tierra. Y ahí se empieza a ver un poquito la relación entre la ley y el reino de Dios a la luz de la persona de Jesús. Porque tú y yo hemos sido salvos por fe, puesta solamente en Jesús. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de este tema. Pero entonces, número 1, que la ley es ¿qué? Es buena y es perfecta. Jesús mismo la cumplió. Es buena y es perfecta porque revela mis pecados, me muestra que Dios es perfecto y me recuerda también de mis intenciones que muchas veces pueden ser ajenas o en contra de lo que Dios quiere. Número 2, la ley de Dios no se ha vencido. La ley de Dios sigue vigente. La ley de Dios es relevante y todavía se aplica en el día de hoy. ¿Qué dice el versículo 18? El cielo y la tierra pasará, pero ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
La ley de Dios que sirvió en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todavía nos es necesaria. Pero hay personas que tienen la idea de que la ley de Dios ya no sirve en el día de hoy. Y eso contradice la Biblia y contradice las palabras de Jesús. Si la gente dice que la ley ya no sirve, estaría contradiciendo este pasaje que Jesús dice, yo vine a cumplirla y no va a pasar ni una tilde ni una jota hasta que todo se cumpla. En pocas palabras, la ley sigue vigente porque es la manera que Dios usa para darnos una imagen de cómo se ve su justicia y de cómo se ve su santidad. Cuando hablo de cómo se ve su justicia es cómo es que Dios nos va a juzgar, de decir esto es lo que tú debías haber hecho y lo que no debías haber hecho. La ley de Dios es buena para los cristianos porque es el estándar, es la guía que tú y yo necesitamos para ser santos como Dios es santo. Por allá en Gálatas dice también el apóstol Pablo, la ley ha sido un ayo, es lo que te ha cuidado a ti y lo que te ha guiado a Cristo. La ley sigue siendo vigente. Si no fuera por la ley, no hubiéramos llegado tampoco a la salvación por fe en Cristo Jesús. ¿Quieres tener una actitud correcta cuando le fallas a Dios? En pocas palabras, un poquito más directas, ¿quieres saber cuál es tu actitud? ¿Qué actitud deberías tener cuando pecas? Más directos, ¿quieres saber qué actitud deberías tener cuando fallas uno o todos de los mandamientos del Señor? ¿Cómo debería ser nuestra actitud? ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice el mundo? Vaya arrodíllese, vaya suba esas escaleras de rodillas, vaya camine descalzo hasta yo no sé dónde, vaya péguese usted mismo porque es que usted ha fallado. Eso es lo que dice el mundo. ¿Cómo debería ser mi actitud ante mi pecado? Y en lugar de hacer eso, tú y yo deberíamos ir a la ley, deberíamos ir a la palabra de Dios. Es el único lugar cuando tú y yo en el único lugar donde tú y yo encontramos cómo debería ser mi actitud cuando yo le fallo a Dios. La ley, como dijimos, nos ayuda a reconocer nuestro pecado. Y la ley de Dios es tan pero tan buena que en el versículo 20 dice que si queremos ser parte del reino de Dios deberíamos cumplir la ley. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Aún mejor que los escribas y que los fariseos. ¿Cómo es posible que Jesús esté diciendo estas palabras? Uno puede leer eso y uno dice, ¿cómo así, Señor? No puedo ir al cielo si no cumplo la ley aún mejor que los escribas y los fariseos. Y es aquí donde yo quisiera que hiciéramos otro paréntesis para poder entender un poquito más, una parada técnica. Ya me está dando sed. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra fariseo? Cuando se habla del término fariseo, ¿qué es lo primero que uno piensa? Un falso, un traidor. Esa moneda me salió farisea, esa en Colombia, ese billete salió fariseo. Es un término que se ha usado muy frecuentemente, ¿verdad? Para hablar de algo que no es bueno. No, eso es malo, eso es falso, traición. Es como que es lo primero que llega a nuestra cabeza. Y es por eso que en el día de hoy, cuando hablamos del término fariseo, lo pensamos de una manera despectiva. No, esos. Se habla mal de los fariseos. Pero imagínense que en la época de Jesús eran las únicas personas que conocían a profundidad y que seguían la ley de Dios. Si tú le preguntabas a alguien en esa época cuál era la persona más recta, cuál era la persona más justa, cuál era la persona que vivía moralmente hablando bien, ¿saben qué iban a decir? O un escriba o un fariseo. ¿Quién es el que hace todo bien? Uno de los fariseos. Si tú le preguntabas a alguien en esa época, ellos tenían 613 leyes. Leyes morales, leyes sociales, leyes ceremoniales, cualquier cantidad de reglas para evitar fallar en los 10 mandamientos. Ellos tenían esas leyes. Y uno les preguntaba a alguien en esa época, ¿quién es la persona que nunca falla? ¿Quién es la persona que cumple todas estas reglas? ¿Quién es la persona que le va bien en todo su estilo de vida ante Dios? No, pues el fariseo. Ese es el que se sabe la Biblia al derecho y al revés. O bueno, es el que se sabe la ley al derecho y al revés. Es el que la vive, es el que es justo, es el que actúa moralmente hablando. Todo bien. Y Jesús dice, si ustedes quieren entrar al reino de Dios, tienen que cumplir la ley aún mejor que los escribas y que los fariseos. Imagínense eso. Reglas, pongámoslo en términos un poquito más contemporáneos. ¿Qué pasa si yo manejo un carro por encima de la velocidad y borracho para completar y atropello a alguien?
Imagínense. Más o menos así, por decirlo, no matarás o lo que sea. La ley nos dice, no puede manejar a cierta velocidad, no puede manejar borracho y mucho menos no puede atropellar a las personas. Pero también hay ciertas reglas que pone. Y cuando uno toma el examen de manejo, usted tiene que mirar tal avisito y esto significa eso y esto significa lo otro. Si usted puede tomar, tome, pero que no se pase de 0.0 no sé qué por ciento. Usted puede manejar sin luces lo que sea, pero de esta hora a esta hora. Reglas para evitar que algo peor pase. ¿Sí me hago entender? Esas 613 leyes que están en Deuteronomio son reglas morales, sociales y ceremoniales para evitar que se rompan los 10 mandamientos. Y aún así, con sus 613 leyes, aún así Jesús decía, si ustedes quieren ser parte del reino de Dios, necesitan ser mejor que los fariseos. Y es aquí cuando empezamos a ver cuán imposible es para el ser humano cumplir la ley de Dios. Qué imposible es para el ser humano. No hablemos de las 613 leyes de Deuteronomio, imagínense. Estaremos aquí una semana completa. No hablemos ni siquiera de todos los 10 mandamientos. No podemos ni siquiera cumplirlos todos a cabalidad. No podemos cumplir los 10 mandamientos a plenitud. Y Jesús nos está pidiendo que cumplamos más que los escribas y fariseos. Es algo imposible. Si ni siquiera puedo cumplir los 10 primeros, ¿cómo voy a cumplir el resto de los 600 y pico que hay ahí? En otras palabras, ¿cómo voy a ir al cielo? ¿O cómo voy a ser parte del reino de Dios? Y para hacerlo más difícil de comprender, vea cómo es el Señor. Jesús empieza a dar un listado y Él dice, ustedes han escuchado a los antiguos, pero yo les digo. O sea, hasta ahí todos, no, pues es imposible porque si ni siquiera los mismos fariseos pueden cumplir las 613 al pie de la letra. Y ahora tú nos dices que hemos escuchado eso, pero hay más. Mucho menos vamos a cumplir, Señor. Y es ahí cuando Jesús empieza a llevar la ley más profundo a nuestros corazones. Antes la ley había sido escrita en piedra, pero ahora Jesús empieza a escribir esa ley en el corazón de las personas. Con el mismo resultado para quienes dicen seguir la ley y con el mismo resultado para quienes dicen que no les importa la ley. Ustedes han escuchado, no matarás. Y yo me imagino a los fariseos, estamos bien, Jesús, nosotros nunca hemos matado a nadie, somos de lo mejor. Sí, ustedes han escuchado eso, pero yo les digo, el solo hecho de odiar a alguien, ya has matado a alguien en tu corazón. Llevando a las personas que decían que estaban guardando la ley a ver que realmente no la habían cumplido. A quienes ignoraban la ley a pensar en la gran necesidad que tenían de renovar sus corazones. Y él sigue dando una larga lista aquí, habla de la ira, habla del adulterio, habla del divorcio, de los juramentos, del amor a sus enemigos, de la limosna y sigue dando una lista. Ustedes han escuchado, pero yo les digo. Ustedes han escuchado, no adulterarás, pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo me imagino a los fariseos cada vez más callados. No, yo nunca he adulterado. Y él empieza a decir, sí, pero ¿cuántas veces has visto una mujer con deseo? Y cada vez ellos más callados. No hemos cumplido la ley. Cristo Jesús, en estas palabras, y por eso desde el primer día que empezamos a leer Mateo 5, decíamos, este es el sermón más poderoso, el sermón más fuerte, el sermón más perfecto por el predicador más perfecto del mundo, el que tenía más denuedo, que no le daba temor decir qué era lo que necesitaba pasar para ser verdaderos representantes del reino de Dios. Y Él les dice, ustedes han escuchado eso, pero Dios está buscando, es lo que está en sus corazones. Y cada vez la ley se hace más imposible de alcanzar. Si 613 leyes era imposible y ahora tú me estás diciendo que no solamente es de acción sino de corazón, ¿cómo lo voy a cumplir? En otras palabras, ¿cómo voy a ser parte del reino de Dios? Como que Él les estaba diciendo, hay una justicia mayor que ustedes todavía no han visto y ni siquiera pueden cumplir la que ustedes han visto. Hay una ley que ustedes han visto y no pueden cumplirla. ¿Cuánto más van a poder cumplir la que no han visto? ¿Cómo la van a hacer? Ustedes han escuchado, pero cuando Él dice, yo os digo, ahí está dando a entender,
ustedes esto no lo habían entendido. Ustedes todavía no lo han visto. Ustedes no han pensado en el odio. Ustedes no han pensado en las intenciones de su corazón a la luz de la ley. Y Él les dice, no han cumplido la ley realmente. Por más fariseos y escribas que digan que sean, no la han cumplido, ustedes tampoco. Ellos eran los legalistas, los otros completamente, ¿cómo se dice este? Se me fue el término. No les importa si cumplen o no la ley. Dos tipos de personas, y Jesús con estas mismas palabras le habla a los dos grupos y les dice, ustedes han fallado. Esta es la importancia de la ley. Ustedes dicen que a algunos la aprecian y a otros no les importa, pero esto es lo que Dios me está diciendo, como diciendo, a ver, pásenme sus hojas de vida, sus exámenes, todo lo que ustedes han hecho. Vamos a ver, en toda tu vida tú tenías 10 cosas para cumplir. Pásame tus hojas, ¿ok? Vamos a sacar aquí de mi maleta la lámina, vamos a ver cómo les fue. 1, 2, 3, cumplió 3, 4, no, 6, bueno, cumplió 4, 5. ¿Pasó o no pasó? No pasó. Siguiente. Es lo que Jesús estaba haciendo, calificando vidas, por decirlo así. No hay nada, no hay otra respuesta. Jesús, pero es que estaba ya casi ahí, o sea, mi intención era mala, pero hice lo que debía hacer. No, sí o no. Qué pena, mi hijo, no podemos. Como cuando uno va al examen, profe, pero por favor. Qué pena, el examen me dice que no podemos. Lo que la lámina dice, la lámina no cambia. La ley de Dios no cambia, Dios no cambia. Su perfección y su santidad no cambia, su justicia no cambia. No puede ser como cuando uno le dice al policía en Colombia, no, vea, yo le paso aquí un billetico y haga cuenta que no pasó nada. No se puede hacer eso con Dios. No se puede. Porque Él es santo y perfecto. Y muchos en el día de hoy piensan que se puede hacer eso con Dios. Y Jesús estaba haciendo este examen con estas personas que lo estaban escuchando. Los que pensaban que tenían la hoja perfecta y los que tenían todas malas. Y Él les dice, ni tú has cumplido, porque aunque aquí están llenas, tu corazón está vacío. Tus intenciones no se alinean con lo que escribiste acá. Tú puedes decir que está bien hacer tal cosa, pero en tu corazón no lo quieres hacer. Dios está viendo tu intención. Y eso es lo que hace la ley. Y sigue siendo relevante en el día de hoy. Para ir cerrando, mi amada familia, número 3. Pero antes de ver la número 3, entonces, que la ley es ¿qué? Es perfecta. La ley es buena, la ley es relevante y aplicable en el día de hoy. Pero número 3, la ley es insuficiente para ser salvos del infierno. La ley sola, sin Cristo, nos condena, lo acabamos de ver. La ley nos condena sin Cristo, pero en Cristo nos da esperanza y nos da seguridad. Nos da un propósito para vivir. La ley nos ayuda a recordar nuestra necesidad de un Salvador que hizo lo imposible por nosotros. Eso es lo que hace la ley. Aunque es insuficiente por sí sola para salvarnos, ¿qué hace? Nos apunta a alguien que hizo lo imposible. En pocas palabras, todo el Antiguo Testamento, toda la ley, una a una de ellas nos está apuntando. Alguien vendrá, alguien sí va a cumplir, alguien va a manifestar santidad, alguien va a manifestar justicia, va a venir alguien que va a hacer lo imposible por ustedes. Lo que hablábamos en la tarea, en la clase el viernes, el hombre rico. No, sí, yo he cumplido todos los mandamientos. Le dice, ¿a quién llamas bueno? Y él le hace preguntas como llevándolo a inspeccionar sus intenciones. Deja todo y entonces sígueme. Tú pides más, Jesús. Y después él le dice, y entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién será salvo? Y él les contesta, lo que es imposible para Dios es posible, perdón, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La ley nos muestra esa misma realidad. Es como si nosotros fuéramos ese hombre rico. Si yo he cumplido esto y lo otro. Todos los fariseos, si yo he cumplido esto y lo otro. Y Jesús empieza a decir, hay más. Hay una justicia que no has visto. Déjame ver las intenciones de tu corazón. ¿También me pides eso, Señor? Bueno, entonces fallé, perdóname. No puedo. Como Jesús diciéndole, ¿has mentido? No he mentido. ¿Pero querías mentir? Sí. Ya fallaste, hijo. ¿Robaste o no robaste? No he robado, ¿pero quería robártelo? Sí. Se empiezan a reír ustedes, pero es la realidad, es como Dios nos va a juzgar, por eso existe la ley.
¿Has adulterado? No, nunca. Con mi esposa toda la vida. ¿Has visto a una mujer con codicia? ¿No está mi mujer por ahí? Sí. ¿Cuál era la intención de tu corazón? Y es como Jesús nos está mostrando cuán imposible es para el ser humano, pero sí es posible para Dios salvarnos. Esa es la manera como vamos a ser juzgados. Es ese examen que hablamos al principio. Y la ley nos recuerda entonces a nosotros que necesitamos un Salvador que hizo lo imposible por nosotros. Él es el que nos salva a nosotros. Y por eso tú y yo necesitamos aquel que vino a cumplir la ley. No solamente de acciones, sino cumplirla de ¿qué? De corazón. Lo imposible lo hizo por nosotros. De corazón, completamente entregado para ser obediente a Dios. Yo no he venido a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Yo deseo y amo la ley, es lo que Jesús estaba diciendo. La ley que mi Padre dio es perfecta. No hay nada malo con ella, no hay que cambiarle nada. Pero ustedes no la pueden cumplir. Yo, de acciones y de corazón, la voy a cumplir por ustedes. Y es lo que la ley nos recuerda a nosotros. Tú y yo vemos que Jesús fue el único que entendió y proclamó la perfección de la ley, la cual nunca pudimos cumplir. Y tú y yo necesitamos a Jesús, quien se entregó por nosotros, que aún siendo pecadores, ¿sí se acuerdan ese pasaje? Aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Póngalo en otras palabras, Él se entregó por nosotros aún cuando estábamos quebrantando la ley. Él se entregó por nosotros aún cuando nuestras intenciones estaban completamente alejadas de cumplirle a Dios, y pagó el castigo que merecíamos. ¿Por qué se necesita un castigo? Muchos se pueden inventar que no, es que esto, que lo otro. El castigo se merece porque no se ha cumplido la ley de Dios. Así de sencillo. No hay otro castigo, no hay otra manera por la cual Dios nos vaya a castigar. Es que no, es que él nació muy bajito y lo voy a castigar porque nació muy bajito. No es que salió muy alto, no, lo voy a castigar porque nació muy alto. No es que se salió con un ojo de tal manera y el otro no, lo voy a castigar. Ese no es Dios. ¿Cómo va a castigar Dios? Conforme al que cumple o no cumple la ley. Así de sencillo. Y tú y yo necesitamos a alguien que la haya cumplido a cabalidad. Aún cuando tú y yo quebrantábamos la ley, Cristo Jesús, por amor y en obediencia, Él vino y se entregó por nosotros y pagó el castigo, lo que tú y yo merecíamos. Tal vez uno dice, Señor, yo cargo este peso, yo puedo. Y empieza uno a ponerse más peso y más peso encima. Y Jesús está al lado mirándote. ¿Cuándo me vas a entregar tus pecados? ¿Cuándo vas a confesar que no has podido ni siquiera cumplirlos de corazón? Tal vez digas que los estás haciendo de obras, pero tu corazón no tiene la intención de cumplir. ¿Cuándo vas a venir a mí para que encuentres verdadera salvación? Y cada vez más se acumula ese peso sobre nosotros. Y ese peso nos va derrumbando. Y ya nos tiemblan las piernas de llevar tanto peso. Y Jesús sigue grande, poderoso, sosteniendo no solamente el pecado de los demás, de toda la nación, de todo el mundo, de todos los que quieran venir a su presencia, sino que también les está esperando que le pase los tuyos. Dámelo, dámelo porque yo soy el que va a llevar ese castigo. Cuando Jesús fue al Calvario, mi amada familia, y murió en aquel madero, uno puede decir, y hay gente que lo dice, ¿y cuántas personas no crucificaron? ¿Qué tiene de importancia ese castigo si a otros murieron de la misma manera? ¿Qué estaba pasando realmente cuando Jesús estaba colgado en aquel madero? Y él estaba recibiendo toda la ira de Dios. Ese Dios del cual tú y yo hablamos en el Antiguo Testamento, que es malo y que es muy poderoso y que es iracundo, es ese mismo que es Dios de amor. Pero él necesitaba descargar su ira sobre alguien porque se estaban acumulando todos los pecados. Es como una represa que estaba aguantando y aguantando el agua, ¿verdad? Hasta que no aguantó más y se reventó. ¿Y dónde cayó toda esa ira? La copa de la ira de Dios cayó sobre Jesús. Por eso él decía en el Monte de los Olivos, Señor, ¿cómo decía? Si es tu voluntad, que pase esta copa. ¿Qué copa estaba hablando el Señor? La ira de Dios. Pero si es tu voluntad, yo la recibo por obediencia. Y uno dice, el único que cumplió la ley a cabalidad,
el único que la vio como ley perfecta, el único obediente que la cumplió no solo de acción sino de corazón, tomó el castigo de todos los demás. Fue separado de Dios. ¿Por qué me has abandonado? Para que nosotros no fuéramos abandonados por Dios. Para que no fuéramos abandonados por romper la ley constantemente, todos los días. Él murió por ti y por mí y recibió el castigo que merecíamos. Y con su último suspiro Él dice, consumado es. Consumado es. He tomado el castigo que ellos merecían. Yo, el único perfecto, el Salvador, el justo, el único que cumplió la ley al pie de la letra, aún siendo inocente, condenado y tomado en nuestro lugar. Y lo hizo por amor, y lo hizo por obediencia y amor, y recibió toda la ira de Dios para que se cumpliera absolutamente todo lo que Dios había dicho desde Génesis 3:16. Ya el pecado entró al mundo, pero yo voy a darles la solución. Todo el Antiguo Testamento me muestra la ley, las reglas, todo lo que se debía hacer, y cada vez me muestra cuán imposible es para mí cumplirlo. Hasta que llega Jesús y dice, Señor, tú eres el único que lo puede hacer, yo te necesito solamente a ti. Tú y yo, a través de la ley, vemos nuestra gran necesidad de un Salvador. A través de la ley vemos que necesitamos a Jesús, el Mesías prometido, el que se había dicho del Antiguo Testamento, que muchos dicen eso no importa. Sí importa, tú y yo necesitábamos a Jesús y lo necesitamos en el día de hoy, porque Él fue el que vino y derramó hasta la última gota de sangre y suspiró, consumado es, y entregó su espíritu, para que todos aquellos que pongan su fe en Él puedan encontrar perdón y salvación. ¿Perdón de qué? De no haber cumplido la ley. Perdón para que no seamos castigados por no haber cumplido. ¿Salvación de qué? Salvación del infierno, de no ser condenados por toda una eternidad. Y una y otra vez lo decimos, si tú no pones tu fe en Cristo Jesús, estás a un abrir y cerrarte ojos de estar completamente separado de Dios por toda la eternidad, o a un abrir de ojos de estar con Dios por toda la eternidad. Pero tu fe necesita estar puesta en Jesús. Podemos cumplir la ley a cabalidad, así no nos guste, y no va a ser suficiente porque Él está viendo también nuestras intenciones. Tú y yo, amada familia, tenemos que venir a Él, el que nos ha dado perdón y salvación. Ese es Jesús para nosotros. Ahí es donde realmente se ve el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Por tanto, Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Vida eterna. Mantenerse en la presencia de Dios. Y es la misma promesa en el día de hoy. Para aquellos que dicen que han seguido la ley pero realmente no la han cumplido de corazón, y también para aquellos que han ignorado la ley completamente, Jesús es la respuesta. Jesús siempre ha sido la respuesta. Jesús fue la respuesta para los del Antiguo Testamento antes de que Él viniera. ¿Cuántos no han hecho la pregunta? ¿Y ellos cómo se salvaron? Si rompieron la ley y Jesús no había venido, no había muerto. ¿Cómo? Y Hebreos nos dice claramente, porque ellos pusieron su fe en aquel del que iba a venir, el Mesías Redentor, aquel que los iba a dar perdón, aquel que iba a cumplir a cabalidad lo que nadie más pudo hacer por toda la historia. Y ellos, poniendo su fe en ese Salvador que aún ni habían conocido ni iban a ver, creyeron en Él. Creyeron solamente en Él. Solo en Cristo está nuestra salvación. Solo en aquel que murió por nuestras transgresiones, por quien fue sepultado y al tercer día resucitó con poder. Es la única manera que tú y yo encontramos perdón y salvación de nuestras acciones y de nuestras intenciones, poniendo nuestra fe en aquel que ¿qué? Murió por mis pecados, murió porque fallé en cumplir la ley, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, resucitó con poder. Así que la pregunta, mi querida familia, ¿cuál es nuestra relación como representantes del reino de Dios y su ley? Ya nos hace pensar un poquito más, ¿sí o no? Tú y yo, en respuesta a la obra de Cristo en la cruz, por salvarnos,
debería motivarnos a cumplir la ley. Porque tú me has salvado, Cristo Jesús, yo quiero ser obediente. Yo quiero que mis intenciones sean santas. Yo quiero que mis intenciones sean puras para cumplirte a ti. Esa debería ser nuestra respuesta. No para salvarnos, porque Jesús ya nos ha salvado, sino para que esas obras sean el fruto de que hemos sido salvos, de poderla cumplir para vivir en santidad y en pureza, exaltando el nombre de Dios. Por eso el libro de Deuteronomio es tan pero tan hermoso cuando tú lo lees a la luz de Cristo Jesús. Uno puede decir, todas esas reglas, sí, todas esas reglas Dios quiere que tú cumplas para que vivas en pureza y en santidad. Van a haber otras reglas ceremoniales que ya no tenemos que cumplir porque Jesús las cumplió. Por ejemplo, ya no tenemos que hacer sacrificios y muchas otras cosas porque Jesús fue el último y perfecto sacrificio, el más puro de todos. Pero hay una ley moral que deberíamos querer cumplir por lo que Jesús hizo por nosotros. La pregunta entonces más bien debería ser en el día de hoy, ¿quieres cumplir la ley de Dios? Esa respuesta solo la sabes tú. Pero si la respuesta es sí, yo quiero cumplir la ley de Dios como respuesta a lo que Jesús hizo por mí, aférrate a Cristo. Aférrate al único que pudo cumplir completamente la ley perfecta de Dios. Aférrate a Él y deja que por medio de su Santo Espíritu y la palabra de Dios sea Él la guía, el modelo a seguir. La plantilla, por decirlo así, que te muestre dónde están las respuestas correctas. Aférrate a Jesús. Él es la única solución. Él es el que te va a decir lo que es sí, sí, lo que es no, es no. Él es el que te lo va a mostrar a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Pero necesitamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para entender y apreciar realmente todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, para que tú y yo podamos seguir viviendo de una manera, ojo con esto, que refleje las costumbres del cielo aquí en la tierra. En el cielo no va a haber mentira, en el cielo no va a haber robo. Ay, no, que me van a coger allá. No, en el cielo no va a pasar eso. Y tampoco va a haber la intención. Cuando allá te abracen va a ser un abrazo genuino. Ya llegaste. En la ciudad santa estamos todos adorándote, Dios. No va a haber codicia. ¿Qué va a codiciar uno? Si allá todo es de oro, de plata, de cristal, de perlas. ¿Qué vamos a codiciar si todo es del Señor? No va a haber ninguna mala intención porque Cristo nos ha salvado. Y esas costumbres del cielo las tenemos que traer a la tierra. Ahí está, mi querida familia, la relación entre la ley y el reino de Dios a la luz de la persona de Jesús. Sin Jesús no va a haber conexión. Sin Jesús va a haber legalismo. Sin Jesús en nuestras propias fuerzas va a ser imposible. E incluso muchas veces, y lo hemos visto, muchas personas manipulan la ley. Pero en Cristo Jesús la cumplimos, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Gálatas nos dice que la ley fue dada para ser un ayo y un tutor para llevarnos a Cristo, nuestro Salvador. Ahí está la respuesta, mi amada familia, a nuestras más grandes necesidades. Muchos piensan que la mayor necesidad es tener dinero, tener casa, tener ciertos beneficios. La mayor necesidad del ser humano es estar bien con Dios. La mayor necesidad del ser humano es ser salvo. Y tú y yo ya somos salvos. Si tú has puesto tu fe en Jesús y has entendido que Él es el que pagó lo que tú te merecías por no cumplir la ley de Dios, tú eres salvo, eres perdonado y ahora disfrutas del amor y la gracia de Dios. Si tú no lo has hecho, yo espero que esta palabra lleve a convicción tu corazón a realmente arrepentirte y decir, Señor, te he fallado desde el primer día, te necesito a ti. Tú cumpliste de acción y de corazón, te necesito solamente a ti para disfrutar de la vida eterna. Amén. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana. Yo te quiero exaltar, Dios Todopoderoso, por este día que nos has regalado, Rey Celestial. Gracias te doy solamente a ti, pues tú eres digno, Señor,
de alabanza y exaltación, amado Cristo Jesús. Entrégale este tiempito al Señor y dile: hoy vengo a acercarme a tu presencia, reconociendo que muchas veces te he fallado, reconociendo que muchas veces, Dios Todopoderoso, he ignorado tu palabra, he ignorado tu ley. A veces he pensado que ya no es ni siquiera importante para mi vida. Y a través, Señor, de tus propias palabras, me muestras la gran necesidad que tengo de seguir cumpliéndola. Esta vez cumplirla por amor, Señor, cumplirla con gratitud, desearla y amarla, porque tú la has dado, Señor. Tú eres un Dios perfecto y me la has dado para mostrarme cuántas veces puedo caer, para mostrarme, Dios Todopoderoso, mi necesidad de aferrarme solamente a ti. Gracias te doy, Señor, porque eres tú el único que ha dejado esa guía, ese tutor, Señor, de mostrarme, Dios Todopoderoso, todo lo que me falta, Señor, para poder realmente ser un fiel representante de tu reino aquí en la tierra, Señor. Aquí donde estamos, Señor, nos presentamos humildemente, Señor, reconociendo nuestros errores, nuestras fallas, reconociendo, Señor, que muchas veces decimos que tal vez nos tomó por sorpresa cuando realmente esas intenciones, Señor, empezaron con un pensamiento al cual empezamos a darles vueltas, empezamos a imaginarnos cosas, permitimos, Señor, que generara un deseo profundo y finalmente nos llevara a vivir de una manera descarriada, llevándonos al pecado, Señor. No fue un tropezón, no fue de sorpresa, Señor, sino que nosotros mismos tomamos la decisión. Y hoy venimos a pedirte perdón por eso, Dios Todopoderoso. Hoy venimos también a darte gracias a través de tu Hijo Jesús, Señor, el cual anhelamos conocer. Encontramos salvación de pecados, encontramos el único justo y bueno, solamente tú, amado Jesús. Por eso hoy, Señor, venimos a adorarte. ¿De donde tú estás? Levanta tu voz y clámale al Señor en esta mañana. Dile cuánto le necesitas, cuánto le amas. Dile: Señor, hoy recuerdo aquel momento en el que salí de tu presencia por mi pecado, por mi orgullo. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Eres tú, Señor, Si el que ha vendiera venido, todo Dios lo que Todopoderoso, tengo a través de tu a Hijo cambio Jesús, de su amor, a yo mostrarme el amor fallaría. perfecto, el amor incondicional. Señor, perdóname porque muchas veces he tratado Porque su de amor justificar mis no se acciones, compra. de sobornarte y decirte, Señor, si pudiera pagar de alguna otra manera. Y no reconozco que solamente ha sido el precio y el valor de la vida de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Porque su Lo amor único que me puede no se restaurar, compra. lo único que me ejerce y me da salvación y perdón de mis pecados, Señor. No lo puedo comprar, Señor. Dile: Señor, no lo puedo comprar y Gracias se nunca tendré recibe. suficiente para pagarte. Quiero Hoy, conocer a Señor, disfruto de tu gracia en Cristo Jesús. Yo quiero Quiero conocerte, amado Jesús. Quiero caminar contigo. Quiero aprender los pasos de gracia. Quiero, amado Jesús, vivir como tú viviste. Quiero, Espíritu Santo de Dios, acercarme más a mi Salvador. Póstrate ante el Señor y dile cuál era tu condición antes de que Jesús llegara a tu vida. Dile: Señor, no merecía ni siquiera acercarme a las puertas del paraíso. No podía estar ni siquiera, Señor, a las afueras de tu santidad. Por mis errores, por mis fallas y por mis pecados, por haber roto tu ley santa y perfecta. Pero por tu amor y por tu gracia, tú viniste a vivir una vida perfecta y justa, una vida obediente, para tomar mi lugar y recibir, Señor, la ira de Dios justo y santo. Hoy, Señor, quiero conocerte cada vez más. Adórale en esta mañana, póstrate ante tu amado Salvador. Quiero conocerte, Jesús, realmente quiero conocer más de ti, quiero conocer más de tu amor, más de tu gracia, quiero conocer más de tu obediencia, quiero conocer más, amado
Salvador, tú aquel que fue prometido desde el principio, Señor, cuando el hombre falló, aquel Señor que vino a pisar la cabeza de la serpiente, tú, amado Jesús, el que conquistó la muerte y el pecado. A ti te adoramos, a ti te exaltamos en esta mañana. Y donde tú estás, yo te invito a que le des gracias al Señor, que tu adoración sea una manifestación más, que has puesto tu fe solamente en Él. Esta adoración es una manifestación de que tú crees que Él te ha salvado, que Él te ha perdonado, que sea una manifestación más de tu arrepentimiento, de decir que aunque tú has fallado, hubo uno que cumplió, hubo uno que fue fiel a Dios, hubo uno que apreció al pie de la letra cada una de las letras que nuestro amado Dios escribió en esas tablas de piedra, y ahora por su amor las ha grabado en tu corazón, con las manos te ha tomado para darte propósito.